Hola Virgo, qué felicidad y qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Vamos a hacer tu especial amor, como siempre, con mucho cariño. Recuerda que al ver el video completo apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Por eso te invito a que te suscribas ya mismo, ¿listo? Bueno, como siempre iniciamos con un mensaje inicial de parte de los arcángeles. Hoy el arcángel Jofiel te dice: acepta tu valor. Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Entonces, quiero que ya mismo en los comentarios escribas: yo vuelo alto, creo milagros. ¿Listo? Escríbelo completo o escríbelo: creo milagros y yo vuelo alto. Como quieras, pero quiero que lo escribas para que lo decretes y lo traigas de ese plano espiritual a este plano físico. Porque sé que realmente tienen esa capacidad creativa. De hecho, si en este momento pensara en Virgo con este mensaje, pensaría en la carta del mago de Rider White o en la carta del consultante del Gran Tarot. Bueno, me dice: tienes la capacidad para crear todo lo que crees. Bueno, vamos a iniciar. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado, en mi primer comentario están mis datos de contacto para lecturas de pago. Si quieres saber sobre economía, ve al tarot general o semanal. Esta lectura tiene 3 partes: mensaje general para todas las áreas de tu vida, solteros y conexiones. El pasado regresa por un tiempo. ¡Wow! De hecho, esto viene representado por la carta del pasado. Aquí vuelve y me habla acerca de situaciones en las cuales necesitas hacer un cierre. Mira, aquí me dice que hay algo de tu pasado que te mantiene un poco depresiva o deprimido. Y pues que es necesario que empieces a salir como de allí. Estás deprimido y estás aburrido con algo de tu pasado que todavía no has podido liberar. Puede ser que en estos días te contacte alguien con quien tienes que hacer un cierre. Y verás que cuando lo hagas, que si te das esa oportunidad de hablar y de cerrar las cosas, te vas a quitar un peso enorme de encima. Hazte de cuenta que tú vas caminando con una mochila, con un bolso atrás, y todo este pasado son piedras. Al soltarlas, tu paso se va a aligerar y vas a caminar más fluidamente por la vida, por tu presente, por lo que está al frente. Entonces, siento que alguien de tu pasado podría estar regresando en estos días y que vale la pena hacer un cierre efectivo. Esta carta me habla acerca de que esta persona realmente se ha convertido como una sombra. Puede ser en esta parte emocional, pero también familiar, y que es como que no te deja vivir el presente. Bueno, vamos a pasar en este momento a la lectura de la pregunta en cuestión y te invito a suscribirte, activar la campanita. Recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram también. Allá también hacemos en vivo. Iniciales importantes: X, M, C, H y J. Puede ser iniciales del nombre, el apellido, de la forma como le dicen a esta personita especial. Bueno, vamos a comenzar. Primer mensaje va siempre para los solteros. ¿Ok? Y este mensaje dice: canalizado por las virtudes Miguel, llegará a tu vida una persona extraordinaria que te brindará una ayuda incondicional, que será muy eficaz en tus planes y en tu vida. Esto porque has tenido un corazón noble. Para todos mis amigos de Virgo que se encuentran solteros, miren que esa nobleza que hay en su corazón va a llamar la atención de una persona realmente buena, una persona con quien van a poder crecer en todas las áreas de su vida. Recuerden que los solteros son los que no sienten nada por nadie ni salen con nadie. Y veo que realmente se merecen esto, porque ustedes siempre están dando, siempre están entregando, siempre están ofreciendo, pero nunca falta el que no valore, el que no igual es una buena semilla que tú sembraste. Mira, respecto a lo que se viene en los próximos días, veo una situación en la cual te repones o te sobrepones a la ruina. Esto me habla también de infidelidades que ya vas superando, de situaciones en las cuales
Quedaste súper desconfiado, súper desconfiada, pero que afortunadamente ya van sanando. Sí, vean, estas 3 cartas me hablan acerca de una situación de confianza en los demás que lógicamente pues se ve disminuida por el hecho de que te hayan engañado. Sin embargo, yo puedo percibir que la persona que llega a ti es alguien que definitivamente va a ser muy diferente. Esta carta representa ese éxito, una alegría, un éxito contundente que te está esperando si te abres un poquito más al mundo, si te das esa oportunidad de creer, de confiar, de dejarte guiar por tu intuición más que por tus miedos, y que cosas bonitas realmente podrían estar sucediendo. Veamos de qué signo podría ser esta persona maravillosa que llegará para tu vida. Me dice, podría ser del signo Aries, ¿sí? Un signo de fuego que siento que se complementa muy bien porque a veces necesitas esto, ¿sí? Bueno, entonces atento, nada de dejar pasar buenas oportunidades por los temores. Bueno, mi cielo, vamos a pasar ahora al plano sentimental de los que tienen una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Estar juntos, separados o en contacto cero. Me dice los principados Anael. Eres una persona líder, sobre todo en la parte sentimental. No naciste para sufrimientos en el amor. De hecho, hay personas que están sufriendo en este momento por ti. Wow, creo que ese mensaje fue muy claro, fue muy directo. Y si estás sufriendo por alguien, me está diciendo, oiga, recuerda que usted no está para sufrir por nadie, ¿sí? Quiero que en este momento digas el nombre de esa persona especial en tu mente, nombre completo. Esto es lo que esta persona siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que espera de ti, lo que se aproxima, lo que te recomienda. Veamos qué signos importantes hay. Y me dice Piscis, podría ser alguien de Piscis, acá veo un Aries representado, o puede ser Libra. Bueno, respecto a sus sentimientos, esta persona, o sea, está totalmente mutista, está totalmente callado, callada respecto a lo que siente, le cuesta mucho hablar de las cosas, a pesar de que es alguien que definitivamente siento que siente demasiado por ti, pero es como que no se anima a hablar. Por eso te estaba diciendo y por eso el oráculo te dice, alguien está sufriendo por ti. Alguien se está guardando como todo ese sufrimiento y al mismo tiempo a través de este 5 me dice que esa persona tiene como la esperanza, la expectativa de, ¿cómo te digo yo? De recuperar lo que se ha perdido. Esta es una carta de sobreponernos a la ruina, como ya les venía explicando en otros videos o en otras lecturas. Y me dice que esa persona en sus pensamientos piensa que las cosas se pueden solucionar. No sé cuál es el tipo de problema que hay entre ustedes. Aquí yo veo a alguien que tiene una dualidad muy fuerte entre dejar ya definitivamente esto aquí y soltarlo o dar la pelea y la lucha. Tu persona especial necesita como un empujoncito de esperanza. Eso es lo que siento en este momento. Que esa persona necesita que tú le confirmes que todavía estás allí, que todavía le quieres, que todavía sientes algo. A través de esta reina me dice que se espera de ti que no estés en una actitud como preventiva, como evasiva, a la defensiva, sino que más bien hagas esto, que es un salto de fe, que te arriesgues realmente a creer en el amor, que en los próximos días des ese paso para quizá hablar las cosas, para aclarar situaciones, para buscar soluciones y que no te enfoques en mirar en los errores del pasado, ¿sí? Creo que es un mensaje bastante claro. Alguien sufre, alguien tiene una confusión muy grande porque no sabe qué esperar de tus acciones. Quizás estás muy enojado, muy enojada, quizás estás muy prevenido por una situación, pero yo pienso que vale la pena dar el salto de fe. Aquí hay gente sufriendo innecesariamente. Me dice que esta persona probablemente te busque
pero siento que te buscará como con una especie de excusa, que no te va a buscar directamente para hablar, pero que tú sí puedes, como buen signo de tierra, poner los pies sobre la tierra y las cartas sobre la mesa para tratar el tema de manera directa. Quiero que en este momento vayas a tu ascendente, porque si no tu lectura va a quedar siempre a medias. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un signo, hay un video para que lo calcules. Y si no, quiero que escuches el video de Escorpio. Allí habrá un complemento para esta lectura y será un poco más personalizado y dirigido. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, y si quieres una lectura privada de pago, en mi primer comentario están mis datos. Te quiero mucho, bendiciones.